Gracias por escuchar este audiolibro, espero sea de tu agrado. Kabbalah, Qulifot y Magia Goética, parte 1. Por Thomas Carlsen. El árbol de la vida antes de la caída. Introducción. La Kabbalah es una tradición esotérica que describe la creación del universo y del alma, y explica el modo en el que el hombre puede progresar a través de diferentes estados de evolución. El tema principal de la Kabbalah es la tradición bíblica, siendo esta una forma de teología que pretende adquirir el conocimiento de Dios. Al mismo tiempo es una especie de psicología que pretende ofrecer un detallado mapa del alma del hombre y una cosmología que describe el universo y su construcción. El léxico cabalístico, que incluye términos como Dios, Satán, demonios y ángeles, podría parecer, al lector moderno y laico, extraño y arcaico. Al escribir este libro, habría podido hacer las cosas más fáciles tanto para mí como para muchos lectores, describiendo la Kabbalah con términos tomados en préstamo de la psicología moderna, costumbre muy en boga en la literatura cabalística popular influida por la New Age. Yo creo, en cambio, que es importante utilizar la terminología tradicional lo más posible, incluso si lo que se discute es referente también a los procesos psicológicos. No debemos olvidar que la psicología es una ciencia joven, mientras que la religión tiene un fuerte bagaje de experiencia y conocimiento milenarios. Naturalmente, el lector que pretenda abordar las prácticas cabalísticas presentadas en este libro, no debe ser necesariamente una persona religiosa. Términos como Dios y Satán, paraíso e infierno, indican principios y poderes idénticos, indistintamente de la época y la cultura. Un ateo podría preferir términos como universo y vida, en lugar de Dios, mientras que un público hindú elegiría con mucha probabilidad nombres del panteón hindú. En la antigua tradición nórdica, solo Tyr podría representar al dios de la Biblia, mientras que probablemente Loki, o alguna otra divinidad de las fuerzas del caos, podría corresponderse con Satán. También utilizando una terminología religiosa debemos discernir, precisamente como los antiguos cabalistas, bajo la superficie de las palabras para encontrar el mensaje oculto, con mayor razón en un libro como este, que subraya la importancia del lado oscuro de la Kabbalah. Ciertos lectores podrían sobrecogerse por las descripciones de los Qulifot y del lado demoníaco de la Kabbalah, pero es fundamental que ellos entiendan desde un principio que las fuerzas oscuras y malignas que se describen en los mitos, no conviene confundirlas con la maldad grisácea que nos encontramos cuando leemos un periódico o miramos la televisión. Esta maldad grisácea que nos rodea a todos es principalmente cometida por individuos frustrados y confundidos, por políticos sin escrúpulos y por delincuentes, individuos incapaces de controlar sus mezquinos deseos. Esta maldad, en realidad, no tiene absolutamente nada que ver con el mal metafísico que encontramos en los textos religiosos. El hombre, en efecto, posee una predilección única por la brutalidad y la violencia gratuita que lo distingue de otros animales. Nosotros parecemos los únicos autores de campos de concentración, violaciones en masa, masacres y asesinatos a gran escala, cometidos por puro deleite. El mal grisáceo es humano, demasiado humano, mientras que el mal metafísico es negro como la noche y totalmente inhumano. A menudo, esta característica humana del mal grisáceo se justifica con la bondad. ¿Cuántas veces vemos terribles crueldades cometidas en nombre de la bondad? Cientos de miles de mujeres fueron asesinadas durante la caza de brujas, cuando los clérigos cristianos intentaban luchar contra Satán y los poderes del mal. La Biblia alienta el genocidio y muchos actos crueles, cosa que empuja al lector dotado de sentido crítico a preguntarse quién es bueno y quién realmente perverso. Ya los antiguos gnósticos del siglo III tuvieron bastantes dificultades para ponerlos juntos en el mismo marco de las cosas, y llegaron a la conclusión de que Dios no es bueno, sino que perverso. Grupos de gnósticos como los cainitas y los sofitas reverenciaron a enemigos de Dios como Caín, la serpiente del jardín del Edén y los ángeles caídos. Las fuerzas del mal que aparecen en los mitos son fuerzas que se rebelan, que ponen en tela de juicio, que invierten y que crean. El mal metafísico es duro y brillante como un diamante negro, y tan distante en su fuerza aniquiladora, como los agujeros negros del universo. Será al mismo tiempo afilado como una cuchilla de afeitar y liso como la seda.
El aspecto más aterrador de las fuerzas oscuras es su antigüedad, su remoto ser y el hecho de que parecen estar constituidas por un conocimiento que para la humanidad es demasiado amplio como para ser contemplado. El escritor H.P. Lovecraft aprovecha esta atmósfera, con las palabras que constituyen el inicio de una de sus historias góticas: la cosa más compasiva del mundo, pienso, es la incapacidad de la mente humana para relacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de los negros mares del infinito, y no estaba previsto que nos alejáramos tan distantemente. El conocimiento es sin duda un arma de doble filo que lleva constantemente al hombre a atreverse cada vez más, y que incluso puede destruirlo si se va demasiado lejos. Un tema recurrente en los mitos y en los textos religiosos es, que las fuerzas del mal están en posesión de un profundo conocimiento del cual el hombre, para apropiárselo, está dispuesto a todo. Del apócrifo libro de Enoch podemos aprender que el mayor crimen de los ángeles caídos es que enseñan al hombre lo que ocurre en los cielos. En el primer libro de Moisés, la astuta serpiente ofrece al hombre el conocimiento que puede convertirlo en un dios. El titán Prometeo, de la mitología griega, roba el fuego y lo dona a los hombres, él es por ello castigado por el gran dios Zeus. En la mitología nórdica los poderes del caos son los gigantes primordiales, siendo los que poseen la mayor sabiduría. Los Aesir buscan constantemente aprovechar las capacidades de los héroes o de apropiarse de su sabiduría, incluso si, para conseguir la empresa, deben recurrir tanto a la traición como a la violencia. La doble naturaleza del conocimiento está personificada en el hombre faustiano, que busca la verdad a toda costa, no importa si ésta lleva directamente a la condenación. Según la leyenda, un erudito mago renacentista, el doctor Fausto, hace un pacto con el diablo para obtener todo el conocimiento del mundo a cambio de su alma. El dilema faustiano consiste en que el conocimiento se obtiene a un alto precio, especialmente si se es incapaz de manejarlo correctamente. La leyenda del doctor Fausto revela que el buscador espiritual está obligado a dirigirse a las fuerzas oscuras para satisfacer su sed de conocimiento. Mefistófeles, la serpiente del jardín del Edén y los ángeles caídos transgreden los límites y son los mediadores del conocimiento prohibido. En los antiguos libros de artes oscuras podemos leer de un gran número de demonios que el mago podrá evocar para diversos fines. Aunque algunos demonios puedan ser de ayuda en cosas prácticas, como enamorar a las mujeres, la mayor parte de los demonios podrá transmitir el conocimiento de las ciencias y responder a preguntas. La palabra, demonio, puede remontarse al término griego daimon, que hacía referencia a entidades existentes entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Ellos eran mediadores entre los mundos, y en Sócrates el daimon indica el ser superior o el espíritu guardián del hombre. Solo cuando los demonios fueron identificados con los ángeles caídos, vinieron a ser etiquetados como absolutamente malvados. En este libro se publicarán los sigilos de todos los demonios descritos en los libros clásicos de las artes negras, el Lemegeton, la clave menor de Salomón y el infame Grimorium Verum. La influencia de estos libros sobre la magia oscura europea no podrá ser subestimada. El lado luminoso representa, en las religiones y los mitos, un orden ideal, mientras que el lado oscuro, infinito, salvaje y temible, se esconde más allá de los límites del orden. La oposición entre el lado luminoso y el lado oscuro se refleja en el conflicto entre los ideales del clasicismo y del goticismo. Las ideas clásicas están basadas en categorías tales como claridad, razón, luz y normas. Los ideales góticos son metafísicos y están basados en visiones arcaicas, en los sueños, en lo que es oscuro y tenebroso, en la inspiración y el apasionamiento. Los pensadores del Renacimiento veían a los godos como un signo de la ruina cultural. El gótico era considerado como la antítesis absoluta de la civilización y los ideales de belleza clásicos. Según el gusto clásico, el gótico representaba algo necio y salvaje, amenazador y aterrador. Hacia el final del siglo XVIII el goticismo sería reevaluado, y la arquitectura gótica de nuevo apreciada. Intelectuales alemanes como Herder y Goethe abrazaron el goticismo como ideal estético, tanto en Inglaterra como en el continente. Artistas y escritores fueron fascinados por el goticismo, lo que durante el Renacimiento había estado asociado a la oscuridad y a la barbarie, ahora era fuente de gran inspiración. Los románticos ingleses apreciaban lo gótico y las sensaciones de eufórico terror en lugar de los puros,
luminosos y estructurados ideales del clasicismo. En un texto del siglo XVIII se lee una lista de elementos que pueden inducir estas sensaciones de terror: dioses, demonios del infierno, espíritus, almas humanas, conjuros, brujería, tuom, inundaciones, monstruos, incendios, guerra, peste, hambrunas, etc. En el curso del siglo XIX nació en el ámbito artístico el romanticismo de las ruinas. Un motivo frecuente representa cementerios y ruinas de iglesias góticas, todo con la naturaleza intacta, a la luz de una pálida luna llena. La exploración de la oscuridad resultó un modo para aumentar el conocimiento sobre la naturaleza oculta del hombre, y el goticismo se convirtió en una forma de expresión del lado oscuro del hombre. En la tradición monoteísta occidental, dirigirse al lado oscuro en búsqueda de experiencias espirituales, ha sido asociado a la condenación, pero si volvemos la atención hacia las religiones con una distinción menos neta entre la luz y las tinieblas, veremos que también la oscuridad fue vista como fuente de iluminación. La diosa Kali, por ejemplo, es una de las principales divinidades del tantrismo hindú. Las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo y el islam han centrado su atención sobre un dios celeste masculino, y los otros seres sobrenaturales han sido asociados al diablo. En particular, la fuerza femenina divina ha sido vinculada al lado oscuro. El lado luminoso es característico de la mayor parte de movimientos de masas y de las religiones esotéricas, mientras que el lado oscuro enfatiza lo que es único, anormal y exclusivo. Muchas religiones tratan de mostrarse como ejemplo, calificar lo propio como un sendero adecuado para todos y que puede llevar fácil y rápidamente a la salvación. Las formas más oscuras de espiritualidad no pueden ser presentadas de este modo, como si fueran un champú o un revolucionario producto de belleza. El camino oscuro no pretende ser para todos. Para recorrer el camino oscuro es necesaria la capacidad de penetrar bajo la superficie de las palabras, los símbolos y las imágenes. Invertir conceptos como bien y mal no es una operación carente de peligros, y evocar entidades que han sido temidas durante miles de años puede ser devastador. Aunque pueda considerarse no religioso, es difícil dejar atrás las viejas estructuras religiosas. A principios de los 90 fue celebrado en Suecia un bautismo oculto. Los medios de comunicación lo hicieron conocido como el bautizo del diablo. Es interesante señalar que el episodio recibió mucha atención, a pesar del hecho de que Suecia es uno de los países más laicos del mundo. Puede tenerse prueba constante del hecho de que la religión sigue teniendo un impacto considerable sobre la visión que el hombre tiene del mundo, incluso aunque no sea siempre fácil darse cuenta de ello. El peligro en recorrer el sendero oscuro no está en el riesgo de ser condenados por los puristas religiosos, sino que el de ser personalmente incapaces de ver a través de los tópicos y las descripciones falsas impresas sobre los símbolos oscuros. El sendero oscuro no tiene nada que ver con los comportamientos externos, ni mucho menos con actos por los que se hace mal a los animales, personas o propiedades. El camino oscuro es un proceso espiritual y existencial con el cual los hombres abren las cancelas de los rincones más oscuros de su alma. Entrar en las regiones culifóticas es un proceso difícil, y no todos poseen la fuerza para abordar lo que se esconde en la oscuridad. La Cábala explica cómo todas las escorias, tanto procedentes de la psicología del hombre como de la creación del universo, son acumuladas en el inframundo culifótico. En ellos, de forma similar a cuando se erosiona el suelo, nosotros nos encontramos frente a todo lo que ha sido descartado. Al principio surgen los residuos, pero luego, cavando más a fondo, se encuentran tesoros y fósiles que datan de eras antiguas. No es un paseo tranquilo el que espera a quienes osan recorrer los túneles del infierno y el sendero oscuro, sino que una exploración ardua, que invierte todos los valores y todos los conceptos. El infatigable buscador encontrará en el corazón del infierno al portador de la luz que da las respuestas a las grandes preguntas de la existencia. En palabras del psicólogo suizo Carl Gustav Jung, la iluminación no consiste en la contemplación de figuras y visiones luminosas, sino en hacer visible la oscuridad. Cuando se emprende un estudio pormenorizado de la Cábala, nosotros podemos encontrar el mismo mensaje, que silenciosamente revela que la muerte es la puerta de la vida, y que la luz más brillante puede ser encontrada en lo más oscuro del abismo. La Cábala y el lado siniestro.
El término Kabbalah a menudo es utilizado para indicar la mística hebraica, mientras que otras veces es utilizado para denotar el misticismo relativo a los números y las especulaciones numerológicas en general, también fuera del judaísmo. No fue antes del siglo XIII que este término, que en hebreo significa tradición, llegó a significar una forma específica de misticismo. Formas de pensamiento similares a la mística judía se habían denominado anteriormente Chokma Perimit, que significa sabiduría interior. Fue en los círculos en torno al místico judío Isaac el Ciego, 1160 a 1235, y a sus estudiantes, que el término Kabbalah comenzó a ser utilizado regularmente para indicar el misticismo judío relativo a los números. El concepto básico de Kabbalah, sin embargo, fue retrotraído en tiempos remotos a la era helenística, en tratados como el Sefer Yetzirah, que fue escrito probablemente alrededor del siglo IV. La Kabbalah judía se desarrolló principalmente entre los siglos XII y XIII. En la base del misticismo cabalístico existe el concepto de que el mundo está construido en torno a principios místicos y espirituales fundamentales, que se corresponden con valores matemáticos. Dado que números y letras son idénticos en el alfabeto hebreo, los cabalistas buscaban en los manuscritos religiosos y en los nombres divinos contenidos ocultos, que podían ser revelados mediante correspondencias numerológicas. Un ejemplo de correspondencia numerológica es el cálculo cabalístico del valor numerológico de la palabra Mesías, cuyo nombre está compuesto por las letras MSH y CH, que representan los valores numerológicos 40 y 318, que sumados dan 358. Con gran consternación, los cabalistas descubrieron que este número correspondía también a la serpiente del jardín del Edén, en hebreo, Nechesh, cuyo nombre estaba formado por las letras NCH y SH, que representan los valores numéricos 58 y 300, que sumados dan igualmente 358. ¿Podía la serpiente corresponderse con el Mesías? Los cabalistas no operaban solo con correspondencias matemáticas y numerológicas. En un primer momento, la Kabbalah fue dividida en dos ramas, la Kabbalah Iyunit, la Kabbalah especulativa, y la Kabbalah Maasit. La Kabbalah práctica, era en el interior de la Kabbalah especulativa que se efectuaban los cálculos numerológicos. La Kabbalah práctica estaba mayormente centrada en oraciones y ceremonias. En consecuencia, la Kabbalah fue dividida en 4 ramas principales. Estas no representan las verdaderas escuelas cabalísticas, sino 4 aspectos de la Kabbalah que se completan los unos con unos otros. Estas son: A. La Kabbalah práctica. B. La Kabbalah literal. C. La Kabbalah no escrita. D. La Kabbalah dogmática. Los ejercicios espirituales y las ceremonias estaban muy extendidos en la Kabbalah práctica. En efecto, se pueden encontrar en ella muchos elementos mágicos, y los cabalistas más inclinados a la especulación teórica y filosófica miran a la Kabbalah práctica con cierta sospecha. La Kabbalah de las letras, literal, estaba principalmente centrada en el misticismo del alfabeto, que era a su vez dividido en 3 ramas, gematría, notaricon y temura, basados en alguna forma de clave numérica y misticismo de las letras. Mediante la gematría, el estudiante podía calcular el valor numerológico de distintas palabras. Este era el más importante de los 3 métodos. El ejemplo arriba mencionado, que revela que la serpiente, Nechesh, y el Mesías, Mesiach, poseen el mismo valor numérico, es un típico cálculo gemátrico. El notaricon se basa en la hipótesis de que las iniciales crean palabras, y la temura es un sistema para encriptar las palabras, en el cual las letras se cambian de lugar. La Kabbalah oral era considerada como la más sagrada y era enseñada solo individualmente, de maestro a discípulo. La Kabbalah escrita estaba basada en textos cabalísticos como el Zohar o el Bair. El Bair es el primer gran texto cabalístico, fue escrito a finales del siglo XII, y el autor puede haber sido Isaac el Ciego o alguien de su círculo. Muchas doctrinas cabalísticas fundamentales aparecieron por primera vez en el Bair. Aquí el Otchim, el árbol de la vida, es mencionado por primera vez. El Zohar es el texto cabalístico más importante. Es una voluminosa y detallada recopilación de textos esotéricos, organizados en 5 partes. 3 de las 5 partes son tituladas Sefer Zohar a la Torah, las otras 2 Tikkunei Zohar y Zoharadas. La principal ambición del Zohar es proporcionar una interpretación mística de la ley, la Torah, es decir,
los 5 libros de Moisés. Las 3 primeras partes tratan especialmente de las especulaciones sobre la Torá. En Tikkun Zohar surgen ciertos elementos mágicos y sus contenidos han influido muchos textos occidentales de magia, como el de Oculta Filosofía de Agrippa y los grimorios que se consideraban escritos por el mismo Salomón. Los orígenes de la Cábala. Una pregunta legítima que se nos plantea en el momento en que analizamos la filosofía y los conceptos cabalísticos, es hasta qué punto son específicamente judíos. La Cábala se ha desarrollado en Europa y hunde sus raíces en el mundo helenístico de las ideas. Pensamientos pre-cabalísticos crecieron en el mismo entorno, tales como los sistemas gnósticos y herméticos. La Cábala ha sido muy influida por corrientes filosóficas típicamente griegas, tales como el pitagorismo y el neoplatonismo, y algunos alegan que ésta sea un sistema griego ocultado por una terminología judía. El ocultista norteamericano Stephen Flowers, Ph.D., sostiene en el libro Hermetic Magic, que la Cábala judía ha conservado la visión del mundo griega, y que existe también una Cábala griega original y pagana. También el académico neozelandés Kieran Berry propone tesis similares en su libro The Greek Kabbalah. Fueron en efecto, los griegos, durante los primeros años del siglo VIII AC, los inventores de las cifras alfabéticas, verdadera esencia de la numerología cabalística. Ejemplos de Cábala judía pueden ser encontrados fuera de la Grecia continental también antes del tercer siglo DC en amuletos egipcios, pinturas romanas, la filosofía gnóstica, e incluso en los primeros textos cristianos. Esta es la fecha más antigua probable que poseemos de la primera obra de Cábala judía, el Sefer Yetzirah, o Libro de la Formación. Esta obra antigua fue esencialmente un producto del impacto entre el gnosticismo griego y el misticismo judío, y muestra la influencia del primero en muchos conceptos, como por ejemplo la teoría gnóstica de la creación mediante la emanación, el pitagorismo, la filosofía platónica, la astrología tolemaica, y los 4 elementos de Empédocles, que ya eran parte del simbolismo del alfabeto griego. El debate sobre los orígenes de la Cábala es antiguo, y parece haber sido de primordial importancia para los no judíos deseosos de practicar la Cábala o de utilizar su pensamiento fuera del judaísmo. En origen, en la Cábala parecía que había características filosóficas más universales, reminiscencias del pensamiento helenístico concernientes al misticismo de los números, no vinculadas a ninguna religión en particular. Más tarde, la Cábala parece haber adquirido un carácter más exclusivamente judío. En el curso del Renacimiento se desarrolló una Cábala cristiana. Esta alegaba que el saber de la Cábala tenía más afinidad con el cristianismo que con el judaísmo. Florencia se convirtió en el centro de desarrollo del cabalismo cristiano, y el hermetista cristiano Pico della Mirandola ha sido considerado el padre de la Cábala cristiana. Pico alegaba haber encontrado en los textos cabalísticos más cristianismo que religión mesaque. Alegaba que en la Cábala se pueden encontrar los misterios de la Trinidad, allí el Verbo se hace carne, existe la divinidad del Mesías, allí he leído de la Jerusalén celeste, la caída de los demonios, del orden de los ángeles, del purgatorio y las torturas del infierno. Pico murió joven, y su discípulo Reuchlin fue quien se convirtió quizá en el más importante exponente de la Cábala cristiana. Solo poco después de haberse reunido con Pico, él fue inspirado a redactar, en 1494, su primer texto cabalístico, el de Verbo Mirifico, la palabra milagrosa. Esta palabra no era el Tetragrammaton, el nombre de Dios, YHVH, que es tan importante en la Cábala judía, sino Isf, el nombre de Jesús en hebreo. Convirtió a Reuchlin en un autor muy importante e influyó tanto a Erasmo como a Lutero. El joven Heinrich Agrippa leyó a Reuchlin y celebró una lección sobre de Verbo Mirifico en 1509. El interés de Agrippa por la Cábala se refleja en su obra principal, De Occulta Filosofía, en la que estaban unidas la Cábala y el ocultismo contemporáneo. Los escritos de Agrippa se convirtieron en cada vez más influyentes sobre la Cábala no judía y Agrippa tuvo un impacto importante sobre el ocultismo occidental. Una forma de Cábala influida por especulaciones runológicas se desarrolló en Suecia en el siglo XVII. Se trataba de una Cábala gótica que incluía los mitos de los godos, los mitos griegos y la investigación runológica e hiperbórea de la época de gran poder de Suecia. En la Cábala gótica las runas de los antiguos nórdicos fueron unidas al ocultismo, al hermetismo y a la alquimia contemporánea y,
como en la cábala ordinaria, se consideraba que las letras tenían un significado mágico. El personaje más importante de esta tradición fue Johannes Bureus, el padre de la gramática sueca. Él fue activo en el área de Apsele y por lo tanto denominó a su cábala la cábala upsálica. La cábala no judía parece haberse extendido más que la judía en ciertos periodos. En el siglo XIX, las ideas cabalísticas prosperaron en los círculos ocultistas. Los protagonistas principales de estos ambientes fueron los franceses Alphonse Louis Constant y Gerard Encausse, más conocidos como Eliphas Levi y Pappus, y los ingleses Arthur Edward Watt, S. L. MacGregor Mathers y Aleister Crowley, teniendo todos ellos una fuerte influencia sobre la cábala y el ocultismo sincrético modernos de la actualidad. Esta cábala moderna no solo se ha emancipado del judaísmo, sino que también del cristianismo eclesiástico, nos referimos a ella como cábala hermética, y figura entre los diversos sistemas religiosos. Algunos autores han identificado tres formas de cábala, alterando la ortografía. La cábala hebrea adoptó la ortografía Kebale, la cábala cristiana cábala y la hermética cábala. Para un practicante de la cábala, sus raíces históricas son de menor importancia. Lo más importante no es ya que sea judía, cristiana, griega, hermética o nórdica, sino que sea un sistema oculto universal que haya demostrado ser increíblemente adaptable a la mayoría de las tradiciones espirituales. Definiciones de cábala. Entonces, ¿cómo podemos definir la cábala? Según el investigador Lawrence Fine, la cábala se puede definir de diferentes maneras. Se puede interpretar de la misma manera que todas las demás formas de la mística judía. El problema es que esta definición es genérica y excluye otras formas plausibles de misticismo judío. Otra definición que está en peligro de convertirse incluso en más extendida incluye todo lo que es llamado cábala, incluso lo que tiene un origen fuera del misticismo judío. Una definición más académica sería definir la cábala como una literatura específica, desarrollada en la Provenza y el norte de España en los siglos XII y XIII, de la que las principales fuentes son el Bair y el Zohar. La desventaja de esta definición es que excluye a una gran parte de la literatura cabalística tanto interna como externa al judaísmo, la cábala cristiana en su totalidad, la anterior y posterior Kebale hebrea, la moderna cábala hermética y el misticismo numérico de los griegos relacionado con la cábala. Una fructífera definición de la cábala es el misticismo que rodea a los 10 principios primordiales llamados las sefirot y las especulaciones en torno al símbolo de Lotchim, el árbol de la vida, que son temas centrales en la cábala. Así la cábala es desmarcada, pero a la misma vez puede contener a la cábala cristiana y hermética. El gran erudito cabalístico Gershom Scholem escribe en su libro On the Kebale and its Symbolism que, la mayor parte, si no toda, de la especulación y doctrina cabalísticas están dedicadas al reino de las emanaciones divinas, o Sefirot, en el que el poder creativo de Dios se despliega. Un mago o cabalista práctico a menudo usa una amplia definición de la cábala que la quelifie basándose en especulaciones sobre la Sefirot y el árbol de la vida. La Sefirot y el árbol de la vida. El árbol de la vida es uno de los símbolos más importantes del ocultismo occidental. Aunque se desarrolló en la cábala y también puede ser conectado al platonismo, la alquimia y el hermetismo. El árbol de la vida ilustra la relación de cada sefira con las otras, así como la estructura del hombre y la creación. El símbolo en sí consiste en 10 esferas, colectivamente conocidas como sefirot, que están vinculadas por 22 líneas o senderos. Las esferas representan los números del 1 al 10 y los senderos se corresponden a las 22 cartas del tarot, habiéndose conectado también los símbolos astrológicos a los senderos. Pese al significado del símbolo, a muchos ocultistas les falta el conocimiento sobre el árbol de la vida a un nivel más profundo. Muchos miran ciegamente a la construcción actual del árbol y qué correspondencias pueden ser atribuidas a sus diferentes partes. Varias diferentes versiones del árbol de la vida han sido creadas, pero la más común fue hecha por el cabalista Kercher en su Oedipus Aegyptiacus de 1652. Se sabe de la existencia de otras versiones. Comparando las diferentes versiones podemos ganar un conocimiento más profundo sobre el árbol de la vida y las 10 sefirot. El término sefirot, sefira en singular, tiene numerosos significados, pero puede ser traducido como números. Las sefirot son los divinos 10 números primordiales.
Su significado es más profundo que el de ser simples números para el mero cálculo. Las Sefirot son principios cósmicos, emanaciones divinas, mundos y por encima de todo, atributos de Dios. En el Sefer Yetzirah, un texto del siglo IV, las Sefirot son mencionadas principalmente como números, mientras que en el Bair son comparadas a atributos divinos tales como fuerza, energía, luz y sabiduría. Las Sefirot también son llamadas emanaciones ya que brillan y fluyen desde el origen divino. Las Sefirot son emanaciones que existen en todo lo grande y pequeño. La primera sefira se corresponde a la fase inicial en todo y la última sefira se corresponde con la terminación y la manifestación final. Entre ellas están las otras sefirot que simbolizan varios niveles de manifestación. Representan fases de creación que no son temporales, sino que continúan existiendo como mundos y niveles individuales de creación parcial. La complejidad del término sefirot es revelada por los numerosos nombres que le han sido dados: Orot, luz, Diburim, pronunciamientos, Koot, fuerzas, Semot, nombres, y Marot, espejos. Las 10 sefirot son: 1. Keter, la corona. El principio primordial. 2. Chokma, sabiduría. 3. Bina, entendimiento. Inteligencia. 4. Chesed, misericordia. La fuerza que une. 5. Gebura Odín, severidad. La fuerza que juzga y desintegra. 6. Tiparet, belleza. La armonía que equilibra la misericordia y la severidad. 7. Netzach, victoria. Pasiones e instintos. 8. Hod, gloria. Razón e inteligencia. 9. Yesod, el fundamento de las fuerzas procreativas. Sexualidad y sueños. 10. Malkut, el reino. El mundo material. Las 10 sefirot pueden ser usadas como símbolos para describir tanto lo grande como lo pequeño. En diferentes tablas de correspondencias, las 10 sefirot y los 22 senderos lo representan todo, desde las piedras, las plantas y colores hasta los dioses y principios cósmicos. Ningún cabalista afirmaría que el universo está construido exactamente como el árbol de la vida. El árbol de la vida es simplemente un mapa e ilustra la estructura más fundamental de la existencia, y como todos los mapas está basado en simplificaciones. Pero es un mapa muy brillante que ha sido usado por un gran número de místicos y magos para obtener conocimiento sobre los misterios del universo. El árbol de la vida está basado en un misticismo numérico universal y puede ser aplicado a todos los mitos de todos los tiempos. El primer principio numerológico primordial del árbol de la vida es la Trinidad. La Trinidad representa el ser, el no ser, nadidad, y el llegar a ser. La Trinidad también representa al hombre, la mujer y el hijo, o el más, el menos y el cero. En un proceso de conocimiento, la Trinidad representa la tesis, la antítesis y la síntesis. Sobre el árbol de la vida, la Trinidad está dispuesta en triángulos, también conocidos como tríadas, y el árbol de la vida consiste en 3 triángulos. Además de estas 3 tríadas que suman el número 9, 3x3 igual a 9, está el 10º principio que es un reflejo del primer principio del árbol. Numerológicamente el número 10 es un reflejo del número 1 e inicia un nuevo ciclo, 11, 12, 13 etc. en lugar de 1, 2, 3. El número 10 representa al mundo del hombre, un reflejo del mundo divino que se corresponde con el número 1. Incluso siendo un reflejo, también es parte del árbol de la vida aunque en el punto más alejado de lo divino y no formando parte de las 3 tríadas. La humanidad y el número 10 se encuentran solos y les falta el apoyo que las restantes sefirot tienen las unas de las otras en sus tríadas. El árbol de la vida fue construido de otra manera antes de la mitológica caída, cuando todas las esferas existían en una unidad armónica. Esta era una unidad que incluía tanto la seguridad como la estabilidad, pero también el encarcelamiento y el estancamiento. Numerosos libros han explorado el árbol de la vida y las 10 sefirot y nosotros solo presentaremos brevemente el significado de la sefirot aquí. The Mystical Kabbalah de Diane Fortune es un clásico de la literatura cabalística que presenta una buena descripción de las 10 sefirot. Pero todas las descripciones de las 10 sefirot son simplificaciones ya que más o menos todo puede ser atribuido a estos símbolos. Ansaf y la sefirot. En el principio solo Ansaf existía,
el estado primordial que no puede ser formulado en palabras o términos. Para los cabalistas, Ansaf es otra palabra para Dios. En Ansaf todo es uno y nada a la misma vez. Muchos cabalistas creen que el universo fue creado porque el Ansaf quería alcanzar conciencia de sí, algo que solo podría hacerse a través de una voluntaria renuncia al estado original de unidad. El universo es creado como un reflejo de Dios, o Ansaf, para verse a sí mismo. Keter se corresponde a la primera chispa o idea. Keter es el primer ser que tiene existencia individual. Ya que Keter, inicialmente, es una sola existencia, es definida por el punto en el círculo al que le faltan atributos. Keter meramente es, pero es incapaz de definir su existencia. Por lo que Keter es no ser hasta que las otras Sefirot puedan definir la existencia de Keter. Keter es el primer paso en el proceso desde la existencia infinita a la existencia finita, desde el reino divino al reino material. Keter existe, pero le falta la forma. Keter afirma meramente, yo. Keter también está asociada con la chispa primordial del universo, u ocasionalmente con el planeta Plutón, de ahí que represente el nivel más alto próximo al infinito. Chokma es la primera existencia positiva que puede definirse en relación a alguna otra cosa. Está asociada con el Padre y la fuerza masculina primordial. Chokma se corresponde con el principio dinámico y activo y afirma, yo soy. Chokma está asociada con el zodíaco, o con Urano. Bina es el entendimiento, el principio organizador y reflectante. Es la estructura dadora de forma que cultiva la fuerza de Chokma. La fuerza femenina primordial y la madre están asociadas también con Bina. Esta sefira es el principio pasivo dador de forma. Una existencia consciente fuera de Keter que surge en Bina afirmando, yo soy quien yo soy. Es Bina la madre de las 7 sefirot inferiores bajo la tríada más alta. Bina se corresponde con Saturno o Neptuno. Las 3 sefirot superiores pertenecen al reino divino o Atzilut. Después de la caída mística, un abismo se abre en el universo y el nivel divino es aislado de los mundos de más abajo. En el abismo podemos encontrar a Da'at, que es llamada la no sefira ya que pierde su rol como una sefira después de la caída. Da'at denota conocimiento, y puede actuar como un puente sobre el abismo. Algunas veces Da'at está asociada con Saturno. 4 Chised representa la indulgencia, la fuerza misericordiosa que lo enlaza todo. Chised protege y preserva, pero igual a todas las Sefirot Chised debe ser equilibrada por su contrapartida para evitar el colapso del árbol de la vida. Si Chised fuera a ser dominante, todo se fusionaría en una masa indiferenciada sin identidad. Chised está asociada con Júpiter. 5 Gebura Odín se corresponde al principio de la ley, la separación y la severidad. Este es el principio desintegrador que crea distancia y espacio para permitir la existencia individual. Satán y las fuerzas oscuras tienen, según a muchos cabalistas, su origen en esta sefira ya que representa los principios que se liberaron de la unidad original. Si esta sefira está desequilibrada puede causar que todo se desintegre en sus partículas inherentes. Gebura está asociada con Marte. 6 Tiparet es el centro del árbol de la vida y equilibra a Chised con Gebura y aporta equilibrio a las otras sefirot. Tiparet también se corresponde con el sol y su fuerza de vida nutre y da energía a todas las sefirot de más abajo. Tiparet representa el corazón y es el centro de las energías que circulan por el árbol de la vida. Tiparet es la mediadora entre lo que está por encima y lo que está por abajo. La tríada del medio pertenece al nivel mental, que en la Cábala es llamado Bria. Entre el nivel mental y las sefirot inferiores hay un abismo o velo menor, que existe manteniéndolas separadas. Este velo es conocido como Paroket. 7 Netzach representa el primer nivel del plano astral o de los mundos de los sueños. La idea que fue despertada a la vida sobre las esferas superiores aquí aparece como una vívida imagen o fantasía. Esta imagen levanta pasiones y deseos que son energizados por la fuerza de la vida desde los niveles superiores. Netzach está asociada con los sentidos, los instintos y deseos. Netzach se corresponde con Venus. 8 Had convierte los deseos y la fuerza que irradia desde Netzach en algo concreto. Had está asociado con la inteligencia y la comunicación. Had está asociado con Mercurio. 9 Yesod es la sefira que está más cerca del plano material.
Esta es la serifa de los sueños y las fantasías y acumula las fuerzas de las otras sefirot y las transmite al plano material. Yesod se asocia con las energías astrales y la sexualidad. Yesod se corresponde con la luna. 10 Malkut es el mundo del hombre y el plano material en el que el hombre está aprisionado antes de que empiece el viaje espiritual a los mundos superiores. Malkut está creado a partir de los 4 elementos, tierra, fuego, aire y agua, que son reflejos físicos de los principios cósmicos primordiales que pueden ser encontrados sobre otros planos. En la Cábala, el nivel material es llamado Asia. Las 10 sefirot están también colocadas sobre 3 pilares, que son llamados el pilar de la severidad, el pilar de la benevolencia y el pilar de la misericordia. El pilar de la severidad está sobre el lado izquierdo del árbol de la vida y está constituido por la sefirot Bina, Gebura y Had. El pilar de la severidad es negro y está asociado con los principios analíticos y desintegrador del universo. El pilar de la misericordia está sobre el lado derecho del árbol de la vida y está constituido por la serifot Chokma, Chised y Netzach. El pilar de la misericordia es blanco y está asociado con el principio conectivo y asociativo. El lado izquierdo repele mientras que el lado derecho atrae. Se equilibran el uno con el otro ya que uno se saldría de su propia fuerza sin el otro. El pilar de la benevolencia se eleva entre ellos de color oro, y también es llamado el pilar del medio. Está constituido por la Sefirot Malkut, Yesod, Tiparet y Keter. Los 3 pilares están asociados con 3 diferentes senderos espirituales. El sendero de la izquierda está asociado con el sendero intelectual y analítico hacia la iluminación. Este algunas veces es llamado el sendero hermético, lo cual no significa que la tradición hermética, que es un sistema completo en sí mismo comparable a la Cábala y que contiene varios senderos espirituales y métodos, se corresponda con él. El pilar derecho está asociado con el sendero astístico, poético y asociativo hacia la iluminación. Algunas veces al referirse a él se lo denomina el sendero órfico. El pilar del medio está asociado con el guerrero espiritual que equilibra los extremos de los otros 2 pilares para lograr el nivel más alto. Este sendero es visto como el más difícil y es llamado el sendero real. El árbol de la vida consiste en 4 mundos que a su vez contienen las 3 tríadas y la Sefira Malkut, que está sola. Los 4 mundos constituyen bloques colocados de forma horizontal y jerárquicamente. El árbol de la vida también consiste en 3 pilares que a su vez constituye un arreglo en bloques verticalmente colocados próximos los unos a los otros, de los que el pilar del medio alcanza a lo más elevado. El árbol de la vida fue formado por las fuerzas analíticas del lado izquierdo, pero ganó fuerza de vida del lado derecho. Las fuerzas del lado izquierdo se liberan y construyen un antimundo del árbol de la vida, y es en estos mundos que los Kulifot y las fuerzas oscuras incuban. El lado izquierdo puede denotar un lado del árbol de la vida, pero en otros contextos el oscuro antimundo del árbol de la vida es llamado el lado izquierdo, o las emanaciones izquierdas. Los 22 senderos. Los 22 senderos que conectan las diferentes sefirot son asociados a menudo con correspondencias astrológicas y elementales, y con las 22 cartas del tarot. La primera carta del tarot, el loco, está numerada con el 0 y por lo tanto la numerología entre las cartas del tarot y las letras hebreas está cambiada. Como resultado de esto, la muerte, numerada como 13 en la bajara del tarot, se corresponde muy adecuadamente con la letra 14 del alfabeto hebreo. Las 22 letras están repletas de significados ocultos. El Sefer Yetzirah presentaba las correspondencias de las letras hebreas en un tiempo tan temprano como el siglo IV. 3 letras son llamadas madres, y simbolizan los 3 elementos primordiales que son una forma superior y más arquetípica que los 4 elementos en los que está basado el mundo material. Los 3 elementos primordiales son aire, o espíritu, agua y fuego. El agua se corresponde con el frío y el fuego se corresponde con el calor. El aire o espíritu representa la abundancia, que surge en el punto de equilibrio entre el calor y el frío. 7 letras son llamadas dobles, y representan polaridades de la existencia tales como sabiduría y locura, belleza y fealdad, abundancia y pobreza. Las 7 letras se corresponden con los 7 planetas. Las restantes 12 letras son llamadas simples, y representan 12 cualidades en el hombre: vista, oído, olfato, discurso, gusto, unión sexual,
trabajo, movimiento, ira, goce, pensamiento y dormir. Las 12 letras se corresponden con los 12 signos del zodiaco. Según la interpretación cabalística de las letras hebreas, están basadas en 3 clásicos números mágicos, concretamente el 3, el 7 y el 12, que juntos se convierten en los 22 senderos del árbol de la vida. El árbol de la vida antes de la caída. Para entender completamente el árbol cabalístico debemos conocer su prehistoria. Cuando entremos en su prehistoria, no es el desarrollo prehistórico mundano lo que estudiaremos, sino que su prehistoria espiritual, mágica y mística. Una comprensión importante es que la imagen común del árbol representa un árbol degradado, el árbol después de la caída. La caída representa la caída de la humanidad y de la naturaleza en la materia, o el materialismo, si uno prefiere tal interpretación. Esta caída nos escuda del mundo espiritual, y un abismo se abre entre el hombre y lo divino. La meta del adepto es, una vez más, llevar al hombre al contacto con lo divino. El tradicional sendero cabalístico es el sendero de la mano derecha que apunta a restaurar la relación armónica original entre el hombre y lo divino. Oraciones, ceremonias y una vida de rectitud, según a las leyes de Dios, son considerados como el sendero de retorno al tiempo antes de la caída. Hay, sin embargo, otro sendero, el sendero de la mano izquierda, que se satisface y ahonda en la caída. El adepto oscuro continúa en la caída de Dios para alcanzar la divinidad individual. Hay varias descripciones en la Cábala de la caída y la catástrofe que separa al hombre de lo divino. Es un proceso con muchas fases similares las unas a las otras. Uno puede encontrar ejemplos del mal, de los mundos primordiales abortados, de la ruptura de los caparazones, de la creación, de los 11 reyes de Edem, de la caída de Lucifer y los ángeles rebeldes, de la rebelión de Lilith y, quizá, por encima de todo, del ejemplo de Adán y Eva comiendo de los frutos del conocimiento. Debatiremos estas explicaciones míticas más abajo. La caída no solo es un mito que pueda ser encontrado en las fuentes judeocristianas y bíblicas, sino que se refleja en casi todos los mitos. Los mitos de la arrogancia hacia los dioses, como son retratados en la mitología antigua, son otros ejemplos que pueden ser transferidos al mundo simbólico de la Cábala y del árbol de la vida. La razón detrás de la caída a menudo es descrita como arrogancia, y esta arrogancia es la búsqueda del ser humano en pos del conocimiento y las fuerzas que originalmente no estaba previsto que él adquiriera. El contenido moral de este mito yace al descubierto en que tal arrogancia es castigada y el hombre es destruido por la fuerza y el conocimiento que ha ganado. No obstante, el saber oscuro promete conducir al adepto a una divinidad individual a través de una disciplina draconiana. El sendero de la mano izquierda conduce a un segundo nacimiento, un renacimiento espiritual como un dios. Para alcanzar esta meta, el adepto debe conjurar las fuerzas de la oscuridad y la destrucción para cortar el cordón umbilical que lo une a Dios. Esto es descrito en la Cábala y en el símbolo del árbol de la vida, incluso aunque pocos cabalistas hayan prestado atención a estos aspectos. Lucifer Da'at. Cuando Dios crea el cosmos está en perfecto equilibrio y armonía. Esto es ilustrado por un árbol de la vida que es más simétrico y perfecto que el árbol de la vida que puede ser encontrado en la mayoría de textos cabalísticos. Este perfecto árbol de la vida revela cómo aparecía antes de la caída del hombre, la catástrofe que expulsó al hombre hacia abajo a la materia. El perfecto árbol de la vida, similar al árbol degradado, está constituido por 10 círculos y 22 senderos. La diferencia es, sin embargo, que el mundo material todavía no existe. En lugar de él, la no Sefira Da'at tiene una existencia completa como Sefira entre las otras. Los senderos unen a Da'at con Keter, Chokma, Bina, Chised, Gebura y Tiparet. Por encima de Da'at está Keter, por debajo está Tiparet, las otras Sefirot mencionadas están a su alrededor. Da'at es la Sefira más cercana a la tríada superna que consiste en Keter, Chokma y Bina. Chokma es sabiduría, y representa los procesos asociativos de la mitad derecha del cerebro. Bina es entendimiento, y representa los procesos analíticos del lado izquierdo del cerebro. Da'at representa el conocimiento, y es la síntesis práctica de la sabiduría de Chokma y el entendimiento de Bina. Da'at se corresponde a la garganta y el cuello y al conocimiento que puede ser formulado y puesto en acción de manera práctica.
Sobre el árbol de la vida antes de la caída, Tiparet no es el sol central en el centro del árbol. En lugar de ello hay dos soles que brillan sobre la sefirot que los rodean. El sol superior es Da'at, que representa el sol místico que yace detrás, más allá, del sol común. Da'at es el sol negro y Tiparet es el sol amarillo común. Da'at brilla a través de los senderos hacia Keter, Chokma, Bina, Chised, Gebura y Tiparet. Este es el sol superior que representa al mundo superior. Tiparet brilla a través de los senderos que van hacia Da'at, Chised, Gebura, Netzach, Had y Yesod. Este es el sol inferior que representa al mundo inferior. Lo de arriba y lo de abajo están, sin embargo, perfectamente interconectados. El arcángel Michael gobierna Tiparet y el sol inferior. El arcángel que está más cerca de Dios, concretamente Samael, el portador de la luz, Lucifer, gobierna Da'at y el sol superior. El árbol original recuerda a un diamante, dentro del que hay 3 niveles conectados. Estos niveles son ilustrados por 3 cuadrados erguidos sobre sus bordes. En estos cuadrados uno puede encontrar una cruz hecha por un sendero vertical y otro horizontal. El sendero horizontal también cruza cada cuadrado separándolo en 2 triángulos que descansan la base del uno en la del otro, uno apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo. El número 4 representado por los cuadrados se corresponde con los 4 elementos. El nivel superior se corresponde con Asilut, lo divino, y está formado por Keter, Chokma, Bina, Da'at y los 6 senderos que unen a esta sefirot. El nivel medio se corresponde con Bria, el nivel mental, y está formado por Da'at, Chised, Gebura, Tiparet y los 6 senderos que las unen. El nivel inferior se corresponde con Yetzirah, el nivel astral, y está formado por Tiparet, Netzach, Had, Yesod y los 6 senderos que los unen. El nivel material inferior, Asia, no existe en este árbol, ni tampoco la Sefira Malkut. El hombre originalmente estaba constituido solo por principios provenientes de los mundos superiores, y su morada estaba en el nivel astral y en Yesod. Los 3 niveles sobre el árbol de la vida original también se corresponden con la sociedad platónica ideal con los filósofos asignados a la tríada superna, los guerreros a la tríada ética y los granjeros y artesanos al fundamento que nutre a los otros. El nivel superior representa a la Divina Trinidad desde una perspectiva cabalística. El nivel medio representa a los ángeles y el nivel inferior representa al hombre y las restantes partes de la creación. Da'at y Tiparet actúan como mediadores entre los niveles. Da'at, o Lucifer, es el ángel más cercano a la Trinidad. La caída de Lucifer. Sobre el árbol de la vida original Yesod, la morada astral del hombre, es un reflejo exacto del plano superior, Keter. Aquí el hombre es una imagen exacta de Dios. Quizá este es el motivo de que Lucifer y los ángeles que le rodeaban, Samiasa, Azazel y los hijos del cielo, empezaran a desear al hombre, el libro de Enoc y el Génesis 9. Yesod es el plano de la sexualidad, pero sobre el árbol perfecto aparece de una forma infralimitada y durmiente. Lucifer Da'at, la serpiente original, representa a la fuerza divina de la creación que es capaz de cumplir la idea de Dios, la Trinidad de Keter, Chokma y Bina, de la creación. Lucifer Da'at se sumerge hacia el nivel del hombre y despierta el poder de la creación y la energía sexual en él. Así, el hombre puede alcanzar el conocimiento que previamente solo era accesible a Dios y los ángeles. Da'at conocimiento es el fruto que el hombre consume en el mito del paraíso. El descenso de los ángeles caídos al plano del hombre y su unión sexual con él fue una nueva y prohibida unión entre los planos. Lucifer, que previamente había actuado como el guardián y mediador entre lo divino y los niveles de más abajo, dejó su posición y unió a los niveles superiores con los inferiores. El nivel astral del hombre, Yesod, había sido la parte más baja y final de la creación sobre el árbol de la vida perfecto. La humanidad fue entonces fertilizada por la semilla de los ángeles y en lugar de ser meramente una creación, se convirtió en creadora cuando dieron nacimiento a los Nefilim, los gigantes que son descritos en el Génesis 6, y que es la progenie de la unión entre los hombres y los ángeles. El perfecto sistema cerrado del árbol de la vida original se rompió. Después de haber comido de los frutos del conocimiento, la chispa divina es despertada en el hombre. Los poderes de Dios y el cielo se sienten amenazados y en el Génesis 3:22 Dios declara, y el Señor Dios dijo,
contemplad, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros al conocer el bien y el mal, y ahora, no sea que ponga su mano y coja también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios destierra al hombre del jardín del Edén y lo fuerza a cultivar la tierra de la que Adán había surgido. Querubines portando espadas flamígeras guardan el sendero hacia el árbol de la vida para evitar que el hombre coma de él. Ahora la caída ya ha ocurrido, y el degradado árbol de la vida se ha creado. Un abismo se ha creado entre el nivel divino y los mundos de más abajo. El hombre es expulsado de su jardín astral al plano de la materia. La Sefira Malkut se ha creado. Lucifer Da'at pierde su lugar más cercano al trono de Dios, el triángulo superno, y es arrojado al abismo. El abismo está dentro y más allá de Malkut. Da'at se convierte en la 11ª, no Sefira, invisible. Después de la apertura del abismo, el triángulo superno crea una esfera aislada del resto del árbol. En medio de la tríada superna, el ojo de Dios que todo lo ve es revelado, un símbolo que puede ser reconocido en las pinturas de las antiguas iglesias y en los sellos masónicos. Este símbolo representa el poder totalitario de Dios y el aislamiento de su autoridad en relación a los niveles inferiores. Los adeptos de la luz adoran y rezan a este poder. Ellos se someten a Dios, Yahweh, e intentan vivir en conformidad con sus leyes y decretos. Para los cabalistas judíos significa intentar vivir según a las leyes mesaques. Para los cabalistas cristianos es seguir a Jesús y poner su fe en él. Cabalísticamente, la crucifixión de Jesús simboliza cómo, a través de su muerte, él crea un puente sobre el abismo y así reúne a Dios y al hombre. La meta cabalística es apaciguar a Yahweh y a través de esto restaurar el orden armónico original sobre el árbol de la vida. La meta es retornar al estado infantil del jardín del Edén. Para los monoteístas adeptos cabalísticos de la luz, un Mesías es necesario para crear un puente sobre el abismo. Tiparet tiene ese rol ya que el superior sol negro, Da'at, ha sido arrojado al abismo. Después de la caída, Tiparet se convierte en el sol central del árbol de la vida. Tanto el Mesías como el matadragones, Michael, están asociados con Tiparet. Es a través de Tiparet que el abismo puede ser cruzado. Los adeptos del sendero de la mano izquierda caminan por otro sendero más difícil. Es un sendero que es duro y draconiano, pero que tiene la meta más grande, convertirse en un dios. En lugar de reparar el daño de la caída, el adepto oscuro glorifica la caída y permite que la destrucción se complete. El adepto oscuro machaca lo viejo para que algo nuevo surja en su lugar. El sendero de la mano izquierda conduce fuera del árbol de la luz avanzando hacia el árbol del conocimiento. Los diferentes Kulifot pueden ser vistos como frutos sobre el árbol del conocimiento. Cuando el hombre ha comido los frutos del conocimiento, Dios le impide comer del árbol de la vida. Los adeptos de la luz están esperando ser resucitados después de la muerte en el cielo o en un nuevo paraíso. Los adeptos oscuros buscan acceder a los frutos de un nuevo árbol de la vida a través del árbol del conocimiento. Esta lucha es la búsqueda alquímica del elixir vitae y la piedra de los sabios. La obra de la piedra de los filósofos es el proceso alquímico de creación de un árbol de la vida original que se parezca y represente al diamante perfecto. Completando el sendero que empezó cuando los frutos del conocimiento fueron comidos, el hombre podrá recoger los frutos de la vida. La apertura del abismo. Los senderos sobre el árbol de la vida perfecto se alteraron después de la caída del hombre. Antes de la caída los senderos iban de Keter, Chokma, Bina, Chised, Gebura y Tiparet a Da'at. Desde Keter, el sendero que se corresponde a la letra Gimel y a la carta del tarot la sacerdotisa, podía ser encontrado. Desde Chokma fluye el sendero que está conectado a la letra G y al emperador. Entre Bina y Da'at el sendero que está conectado a la letra Zain y a los amantes puede ser encontrado. Entre Chised y Da'at el sendero conectado a Kop y a la luna. El sendero con la letra Sin y el juicio final, el Ien en la baraja de Crowley, va de Gebura a Da'at. Entre Da'at y Tiparet fluye el sendero que se corresponde a la letra Tau y al mundo, el universo en la baraja de Crowley. Cuando Da'at cae desde la vecindad de la tríada superior, el abismo se abre y los senderos que conectan Da'at se cortan, y el sendero entre Keter y Da'at, Gimel diagonal la sacerdotisa, en su lugar continúa hacia abajo desde Keter a Tiparet. De la misma manera, los senderos desde Chokma, G diagonal el emperador, y Bina, Zain diagonal los amantes, cambian de dirección de Da'at a Tiparet.
ya que Da'at cae hacia abajo y contribuye a la creación del mundo material. Los tres senderos restantes correspondientemente caen hacia el nivel material y la Sefira Malkut. El sendero desde Chised, Cop diagonal a Luna, se independiza de su firmamento y en su lugar emana hacia abajo desde Netzacha Malkut. De la misma manera, el sendero entre Da'at y Gebura, sin diagonal el juicio final, cae hacia Had donde pasa a Malkut. El sendero que conectaba Tiparet y Da'at, Tau diagonal el mundo, también cae hacia abajo y se convierte en el sendero que emana desde Yesod hacia Malkut. Donde Da'at una vez existió, el abismo se abre en el árbol de la vida después de la caída. Según ciertos cabalistas, el abismo es llamado Masek Mabdil, que hace mención a una pila de fragmentos desechados por fallidos. Muchas entidades moran en el abismo, tales como Mesuquiel, el que oculta a Dios, una entidad que oculta tanto los errores humanos como divinos en el abismo. El abismo es gobernado por seres demoníacos, como Abaddon y Choronzon. El abismo ha sido asociado con el Gehenna, el infierno ardiente de los condenados, que fue el nombre que se le dio después a una pila de fragmentos ardientes al sudeste de Jerusalén. El abismo es la puerta a los antimundos culifóticos en los que Lucifer establece su pandemonium después de la caída. En la mitología nórdica, el Nipaalan concretamente se corresponde con el abismo cabalístico. La diosa Hel bajó su mirada al mundo de la oscuridad y el frío, Niflheim. La puerta a ella es la cueva oscura, Nipaalan, que es guardada por la bestia infernal Garm. Lilith Da'at y la Sofía caída. El concepto más común respecto a la serpiente en el jardín del Edén es que es una forma de Satán o Lucifer. Pero, según muchos teólogos, la serpiente fue Lilith, la mujer que, en los mitos apócrifos, fue la primera esposa de Adán, y que era originalmente una diableza sumeria de las tormentas. Lilith a menudo es representada como una mujer con el cuerpo de una serpiente por debajo de su cintura. Ella se enrosca en la parte inferior del árbol del conocimiento y engaña al hombre para que coma los frutos del conocimiento. Desde la perspectiva cabalística, Lilith está conectada originalmente a la Sefira del conocimiento, Da'at. Ella se corresponde a la hija en el original cabalístico cuaternario consistente en el padre, la madre, la hija y el hijo. Esto se refleja en los 4 grupos de cartas de la corte: reyes, caballeros en el tarot de Crowley, reinas, príncipes, caballeros en el tarot de Watt, princesas, algunas veces llamadas pajes. Chokma es el padre, Bina es la madre, Da'at es la hija y Tiparet es el hijo. Da'at la hija es una forma de las Shekine, el aspecto femenino de lo divino. En el mito de Lilith, la primera esposa de Adán, se decía que fue creada independientemente de Adán, a diferencia de Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán. Por lo tanto, Lilith no quería someterse a Adán, algo que condujo a un enfrentamiento respecto a quién debería yacer debajo durante el sexo. Finalmente, Dios tuvo que intervenir e intentó forzar a Lilith a someterse a Adán. Pero Lilith dijo el nombre secreto de Dios, Semanforas, y se las ingenió para escapar. Escapó fuera del jardín del Edén a las tierras salvajes donde encontró a demonios, como Samael y Asmodeus. La interpretación cabalítica de este drama mítico es que Da'at la hija Lilith sobre el árbol de la vida original existía encima de Tiparet, que entonces representaba a Adán. Da'at debe someterse a Tiparet, y en esta fase el orden sobre el árbol de la vida original es roto. Como una compensación de la ahora perdida Da'at Lilith, Adán recibe una nueva mujer, que es Eva, y la Sefira Malkut reemplaza a Da'at como la hija. Malkut es la mujer caída que se ha sometido a la fuerza solar y patriarcal de Adán Tiparet. Ella es también el principio que hace posible la creación del mundo material, y su existencia continua a través de la concepción material. Pero, dentro de Eva Malkut anida Lilith como su alter ego oscuro esperando surgir. Esto se corresponde con Maya y Sakti en el tantrismo, que son las dos caras del mismo principio. Maya mantiene y reproduce el nivel de las ilusiones, las dualidades y la materia. A la misma vez ella es Sakti, la fuerza reptiliana primigenia que puede surgir y destruir las ilusiones y el plano material. A través de su caída, Lilith hace posible la creación de Eva Malkut, pero oculta en el abismo en la Kulifa de Malkut. Da'at significa conocimiento, y la contraparte de Da'at Sekina en la filosofía griega y gnóstica es Sofía, que significa sabiduría y conocimiento. Originalmente,
Filosofía, que en griego significa amor a la sabiduría, implicaba un amor por Sofía a un nivel que se corresponde con el erotomisticismo tántrico. La filosofía era realmente un sendero greco-gnóstico en el que el filósofo luchaba por despertar a la diosa oscura a través de ritos eróticos, para ganar poder y sabiduría y convertirse en un dios. La naturaleza del mal. El mal es uno de los principales motivos en la religión y la búsqueda espiritual. Hay cierta cantidad de fenómenos en la existencia que pueden ser percibidos como maldad, y las religiones se han esforzado en explicar qué es el mal y cómo puede ser evitado. Explicaciones concernientes a su naturaleza varían entre las diferentes religiones, difiriendo incluso radicalmente dentro del mismo sistema de creencias. Desde una distancia segura el mal naturalmente fascina, algo que desde la prensa sensacionalista y la cultura popular hasta la teología y la filosofía se puede demostrar. El mal puede funcionar como un reflejo oscuro de la humanidad. Quizá nuestros conceptos sobre lo que es el mal revelan más de nosotros mismos, que nuestros conceptos sobre lo que es el bien. Los pensadores religiosos o espirituales han ponderado todas las paradojas que surgen respecto a lo divino, y a las cuestiones referentes al bien y al mal. El ejemplo más conocido probablemente sea el problema de la Teodicea, que se centra en el apabullante poder de Dios y en cómo puede combinarse este y su total bondad, con el hecho de que haya tanto mal, adversidad y tristeza como hay. El mal religioso a menudo es algo muy diferente de lo que se percibe generalmente como mal en nuestras vidas mundanas. El mal religioso a menudo gira alrededor de su relación con lo divino, siendo en ese caso el mal todo lo que está en oposición a lo divino. La arrogancia y las violaciones del orden divino, como la rebelión de Lucifer, son el mal a un nivel religioso, pero quizá no serían percibidas como tales a un nivel más trivial. Si Dios fuera un Padre bueno y todopoderoso tal y como se le retrata, la revuelta de Lucifer no sería mucho peor que la rebelión de un adolescente. Los dioses que se suponen que representan al bien, tales como el Dios del Antiguo Testamento, se permiten y llevan a cabo actos que la mayoría de nosotros consideraríamos brutales o malvados. El Dios del Antiguo Testamento inflama a sus seguidores para cometer brutales genocidios y violaciones. De hecho, es muy confuso intentar entender qué es el bien y el mal leyendo los antiguos textos religiosos. Los gnósticos incluso afirmaban que el Dios del Antiguo Testamento era en realidad el diablo, y que la serpiente del jardín del Edén era el Salvador. El satanismo es una filosofía similar que pone estos conceptos patas arriba, y ya que los conceptos son vistos de esa forma desde un primer momento, se convierte por lo tanto en un proceso que trata de volver todo a su posición correcta. Los místicos han explicado la esencia del mal de muchas formas fascinantes y sorprendentes. Para los cabalistas, el mal era un problema importante a solucionar. Geshe Mesholem declara que la mayor parte de los cabalistas, verdaderos guardianes del sello del mundo místico, ven la existencia del mal como una de las más importantes motivaciones en su filosofía, la cual les mueve rápidamente a solucionar este problema. Caracterizada por una cierta sensación de la realidad del mal y del horror oscuro que rodea a todos los seres vivos. La descripción del mal en la Cábala difiere de una fuente a otra. Para algunos cabalistas el mal es una fuerza independiente, mientras que otros lo ven como una parte de Dios. Algunas veces el mal es interpretado como necesario, y algunas veces como carente de valor. La visión del mal puede abarcar desde un estricto dualismo en el que el bien y el mal están en guerra, a una visión complementaria en la que tanto el bien como el mal se cree que son esenciales. El mal es a menudo, como en la visión del mundo gnóstica y neoplatónica, asociado con los niveles materiales inferiores, pero también podemos encontrar una idea que sugiere que el mal es un principio espiritual independiente próximo a Dios. El mal es percibido y descrito de muchas maneras contradictorias en la Cábala. Hay, sin embargo, cierta cantidad de puntos de vista principales que son recurrentes en la Cábala y pueden dividirse de la siguiente manera. 1a, mal positivo b, mal negativo. 2a, mal necesario b, mal innecesario. 3a, una visión dualista b, una visión monista. 4a, el mal como un principio material b, el mal como un principio espiritual. 5a, mal personal b, mal impersonal. A menudo los puntos de vista sobre el mal son antagonistas. Es visto como el enemigo, pero también hay un punto de vista complementario en el que el bien y el mal, por necesidad,
Deben existir uno al lado del otro. Los diferentes puntos de vista, por supuesto, se solapan. 1a. El mal positivo significa una existencia independiente. El mal positivo es el mal en sí, generalmente, el mal absoluto. Un ejemplo de este punto de vista puede ser encontrado en el mazdeísmo y las enseñanzas de Zoroastro. Hay dos principios espirituales, Ahura Mazda, que es la luz y el bien, pero también está Angra Mainyu, que está vinculado a la oscuridad y el mal. Este punto de vista implica un paradigma dualista en el que el mal está en oposición al bien. Algunas veces, sin embargo, el mal puede ser un principio independiente, pero todavía existe dentro un factor unitario, como en el surbanismo, en el que Surban incluye tanto a Angra Mainyu como a Ahura Mazda. En la Cábala, el mal es visto como un aspecto original de Dios. El mal negativo implica el mal sin existencia independiente. El mal negativo es simplemente la ausencia de bien. El mundo de las ideas o el nivel divino es bueno, verdadero y bello, por tanto el platonismo, neoplatonismo y muchas formas de misticismo ven al mal como la ausencia del bien. El mal del mundo no existe por algún mal real, sino que por la ausencia del bien, y debido a la gran distancia de lo divino. El mal está caracterizado por la no existencia y la ausencia. El mal negativo no es absoluto, sino algo relativo en su relación al bien. El pensamiento sobre este tipo de mal a menudo se acompaña de una visión del mundo monista. Algunas veces, sin embargo, este no ser es identificado con el mal, como en el caso de Ahriman, Angra Mainyu, y pronto llegaremos al límite de un paradigma dualista. 2a. El mal necesario está basado en el pensamiento de que el bien solo será capaz de surgir si hay mal. Esto puede ser interpretado como una visión realista en la que el bien solo es bueno en relación a la maldad del mal, pero esta es una rara visión en el misticismo. El bien y los actos honestos, con más frecuencia, logran un valor solo cuando encuentran resonancia con el mal y la injusticia. El hombre tiene dentro de sí tanto el bien como el mal, y la libre voluntad de elegir entre uno y otro. Solo cuando elegimos el bien, el hombre y su mundo alcanzan verdadera legitimidad. El erudito cabalístico Joseph Dan explica, el mal viene directamente de Dios, y cumple una función divina. La extensión del mal en cada fase de la creación es decidida por Dios, según su plan divino, el cual es perfectamente bueno, para producir rectitud. El mal es necesario para traer rectitud, para ponerla a prueba en las circunstancias difíciles, y para justificar la existencia del mundo a través de él. Este pensamiento fácilmente se combina con una visión complementaria sobre el bien y el mal en una filosofía monista. 2b. El mal innecesario está basado en el pensamiento de que el mal es carente de valor y no tiene ninguna función. La tarea del hombre es luchar contra el mal a toda costa y los poderes del bien asistirle en esta lucha. Jeffrey Burton Russell escribe en su libro, Los males en el mundo son tantos, tan grandes, y tan inmediatamente penetrantes que no demandan aceptación mística, sino la voluntad de tomar las armas contra ellos. La idea de un mal innecesario no tiene que corresponderse con una visión del mal positivo, sino que puede estar conectada con una visión nihilista del mal en la que es la ausencia del bien sin ningún tipo de sentido. 3a. La visión dualista describe dos fuerzas separadas, la del bien y la del mal. El zoroastrismo y el mazdeísmo, las religiones iraníes, tienen una visión del mundo dualista. Esta visión quizás sea una solución más fácil al problema teórico. Jeffrey Burton Russell escribe, el cristianismo siempre ha encontrado difícil reconciliar la bondad de Dios con su omnipotencia. El zoroastrismo preserva la bondad absoluta de Dios sacrificando su omnipotencia. Él continúa, el dualismo insiste en la existencia de un mal absoluto y radical. Esto no solo responde en parte a nuestras percepciones del mundo, sino que por primera vez deja una figura claramente reconocible como diabólica. 3b. La visión monista describe al bien y el mal como los dos lados del mismo poder, una visión que cuestiona la realidad objetiva del bien y del mal y afirma que son dos términos de abstracción. Heráclito expresó anteriormente este pensamiento, el bien y el mal son uno, y, para Dios todas las cosas son justas y buenas y correctas, pero los hombres sostienen que algunas cosas están equivocadas y algunas son correctas. Una visión monista es encontrada entre aquellos cabalistas que ven al mal como parte de la personalidad de Dios.
Para una religión monoteísta, tal como el judaísmo, el principio del mal es colocado dentro del Dios único. Jeffrey Burton Russell escribe, Satán es la personificación del lado oscuro de Dios, el elemento dentro de Yahweh que obstruye el bien. Ya que Yahweh fue el único Dios, tenía que ser, como el Dios del monismo, una antinomia de opuestos interiores. Él era tanto la luz como la oscuridad, tanto el bien como el mal. 4a. El mal como un principio material. Este pensamiento tiene una afinidad principalmente con el gnosticismo. También tiene similitudes con ciertos aspectos del platonismo y el neoplatonismo. El nivel divino superior y espiritual está hecho de cualidades puramente positivas tales como la bondad, la verdad, la belleza y la justicia. La materia es opuesta a estas cualidades y está asociada con el mal, la inercia y las ilusiones. Las chispas de lo divino están aprisionadas en la materia, y cuando el hombre es liberado de la materia, estas chispas de luz divina son puestas en libertad y se convierten en conquistadoras buenas del mal. Esta visión sobre el mal está asociada con frecuencia a los ideales ascéticos y a una visión negativa sobre el cuerpo físico. Dentro, por ejemplo, del maniqueísmo iraní, los poderes de la oscuridad se creía que habían creado al hombre para capturar la luz en la materia. Desde un punto de vista neoplatónico, el mal como la materia es un mal negativo en relación a las cualidades objetivas y positivas del mundo de las ideas de Platón. 4b. El mal como principio espiritual. Dentro de esta visión el mal es algo que está por encima y más allá de la materia. El mundo material contiene cualidades tanto de los dominios del mal como de los dominios del bien. El mal como un principio espiritual puede existir dentro de Dios, o como una fuerza maligna independiente. 5a. El mal personal presupone entidades o poderes que desean cometer actos malvados. Esto no sugiere ningún principio abstracto o ley impersonal de la naturaleza, sino más bien poderes con personalidades individuales. En algunos casos, estas fuerzas se cree que están en guerra con los poderes correspondientes del lado del bien, y ocasionalmente el mal actúa como un ayudante para el poder superior del bien. Creer en un mal personal es frecuente dentro de los marcos de la religión y la magia primitivas. La magia cabalística describe diferentes demonios que personifican al mal, pero que también pueden ser contactados para fines mágicos. 5b. El mal impersonal es más un principio abstracto que hace que el mal sea experimentado. Generalmente uno se topa con descripciones del mal impersonal en la filosofía o el misticismo. El mal puede ser las acciones del hombre en ciertas situaciones, o las fuerzas cósmicas mal dirigidas. No hay libre voluntad detrás del mal, sino que actúa como una ley de la naturaleza impersonal, como una catástrofe. En adición a estos 5 pares de opuestos, uno podría también considerar un mal complementario, que implica que se vea al mal como un principio destructor necesario, justo tan importante como el poder creador y dador de vida. Según esta visión, tanto el bien como el mal deben estar en equilibrio. Muchas gracias por tu atención. Continúa en la parte 2.